Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial, plácido y extendido saludo. En las horas de la mañana de hoy, 21 de julio del año 2024, en este escenario jurídica Sandra Yaya, vamos a estar comentando un tema muy interesante que vale la pena que los ciudadanos colombianos estén enterados, que en su conocimiento eso exista. Porque muchas veces, como yo lo dije en otros videos, han salido 9 congresistas involucrados o salpicados o enunciados, denunciados en el caso UNGR de Olmedo López y Sneider Pinilla. El señor Olmedo López, tal vez por estar buscando rebajas de pena, comete errores uno tras otro. El gobierno del presidente Petro ya lo ha dicho muchas veces y se ha reiterado tantas veces con la Corte Suprema de Justicia, con la Fiscalía, que el señor Olmedo López ya debe ir a la cárcel, es muy culpable de muchas cosas. Pero sin embargo, el señor Olmedo López sigue jugando con una libreta, que para él esa libreta es su ¿cómo se puede decir? Su evidencia, su recurso de evidencias. Pero eso no es suficiente. Por una libreta cualquiera lo puede coger y una libreta cualquiera puede escribir. Una libreta cualquiera puede hacer eso. Pero frente a un documento oficial del Estado, las cosas son a otro precio, son diferentes. Entonces, para muchos que desconocen alguna de estas historias, esta historia de esta señora Karen Astrid Manrique me llegó porque simplemente me puso a pensar. Una persona como Karen Manrique, congresista, representante a la Cámara, que representa una de las curules de la paz, que se entiende que las curules de la paz son entregadas a esas personas que han estado dentro de un conflicto armado, que han padecido pues por años todas esas cosas, y me refiero a perseguirse, o sea, han sufrido de persecuciones, de amenazas, y ahora pues ella en este momento dice que la han convertido en un objetivo militar y que teme por su vida y por la vida de toda su familia. Ella, Karen Manrique, es una persona que ha vivido en el Arauca. Ustedes saben que el Arauca ha sido uno de los centros de uso, de manejo, de control, de oficina de este grupo guerrillero, el ELN. Todos acusan hoy al presidente Gustavo Petro de decir que su ministro Ricardo Bonilla le dio concesión de contratos al ELN, que pueden sumar 96 mil millones de pesos o menos de eso, y que fueron solamente en este gobierno, pero yo aquí lo que voy a hacer es sacarlos a ustedes de esa noticia, de ese trance, de esa creencia. ¿Cómo? El País, que es un diario, registró una noticia. Hay gente que la conoce como hay gente que no la conoce. Esta noticia que registró el diario El País está presente, ya vamos a mirar, está presente el día, que a mí me gusta enunciar las fechas, 19 de julio del 2024, sobre las 11 de la noche. El periodista que habla de toda esta información, porque ya investigó y todo eso, es el señor Juan Miguel Hernández Bonilla. El titular de su noticia dice, en la columna de América Colombia, Karen Manrique, la representante de paz, señalada de ser el enlace del gobierno de Petro para direccionar contratos a congresistas y al ELN. Bueno, hay que primero conocer un poco cosas de la señora Karen Manrique.
Todavía nosotros seguimos diciendo que ella tiene estado de presunción, o sea, es presuntivo lo que se dice de ella, pero hasta que no se le declare a ella culpable, seguirá siendo inocente, ¿sí? Y también habríamos que decir que Karen Manrique es una congresista que la están estigmatizando solo por ser representante de la paz. Si ustedes recuerdan, la oposición, y cuando no era oposición, sino cuando era gobierno, en el gobierno de Duque, en el gobierno de Uribe, en el gobierno de Santos, en el gobierno de Pastrana, todo lo que oliera a paz es enemigo del país. Así que una curul de paz, si nosotros recordamos, como 16 curules de la paz en el gobierno de Duque no fueron asignadas a nadie, no fueron entregadas para nadie. Siempre se peleó por esas curules, que quién va a ser el que va a ocupar esas curules de la paz y que ello y que lo otro. Tanto así que hasta en el acuerdo de la paz se ha hablado de que 3 millones de hectáreas deben ser entregadas al campesinado para producir. Y en el registro de lo que está presente en el gobierno del presidente Gustavo Petro, hasta la fecha solamente se han entregado 180.000 hectáreas en el país, 180.000 hectáreas, y el tema es que son 3 millones de hectáreas que se deben entregar al país y no se han hecho. Por eso él decía muy claramente, los acuerdos de paz del 2016 en su totalidad no se han cumplido. Y él lo afirma, se necesitan por lo menos 8 años, 12 años, 16 años, 20 años para poder entregar toda esa cantidad de hectáreas al campesinado para que pueda producirla. 3 millones de hectáreas. Y con lo último que hicieron, de quitar unos artículos de la reforma agraria, de algo así como de suspender la investigación de todos esos terrenos baldíos, que hoy por hoy esos terrenos baldíos están siendo apropiados, o sea, están siendo tomados por políticos corruptos que mañosamente se han ido apoderando de esos terrenos baldíos, entre ellos Uribe, entre ellos Cabal, entre ellos otros tantos congresistas de diferentes regiones del país se han apoderado de esos baldíos y no los quieren soltar. Entonces, el tema es que al quitar ese artículo de la reforma agraria, pues el gobierno queda como sin mecanismos y sin herramientas para poderse buscar, digamos que recuperar esos terrenos baldíos que en este momento se encuentran en manos de políticos corruptos. Y eso lo sabemos muchos de los colombianos en este país. Entonces el tema central es que la señora Karen Manrique, así sea inocente o culpable de lo que haya hecho, es importante que los colombianos también conozcamos parte de la historia de esa señora. ¿Quién es esa señora? Porque esa señora nunca se escuchaba. Pero el solo hecho de ser representante de paz ya nos dice mucho. Y el hecho de que ella como representante de paz haya sido tomada como objetivo, como chivo expiatorio, en el caso de Olmedo López, que es un criminal de primera talla, que el señor se puede estar escudando en que no lo es esto, pero el señor es una persona delincuente, el señor es parte de la corriente de los clanes que vienen ya sucediendo atrás antes de que llegara el gobierno colombiano a tomar el poder. El señor Olmedo decide tomar como ficha, como canales, como chivo expiatorio a esta señora Karen Manrique. Como digo, puede que sea culpable o pueda que sea inocente, pero lo importante es tener conocimiento de su historia. En esta crónica que les voy a leer, que se llama Karen Manrique, la representante de paz señalada de ser el enlace del gobierno de Petro para direccionar contratos a congresistas y al ELN, lo que les voy a contar es que parte de esos contratos que van al ELN no vienen siendo gestionados en el gobierno de Petro, del presidente Petro. Estos contratos vienen desde el gobierno de Andrés Pastrana, según lo que está narrado aquí por este periodista. Bien, entonces empezamos así. Olmedo López, el director de la UNGRD, denunció que la congresista fue quien le dijo los nombres de los otros legisladores que debían
beneficiarse de 3 contratos multimillonarios. Uno de estos contratos era para Saravena, Arauca, un municipio dominado por la guerrilla. Manrique niega las acusaciones. Bueno, por eso es que la fiscalía ya está haciendo su trabajo y esperemos que las diligencias de la fiscalía sean tan supremamente eficientes que al final de todo esto salga la real verdad, que es la que sea, ¿sí? Entonces, este periodista, Juan Miguel Hernández Bonilla, nos cuenta lo siguiente. La representante a la Cámara por la Curul de Paz del departamento de Arauca, Karen Astrid Manrique Olarte, ha sido acusada esta semana de ser parte de un enorme escándalo de corrupción. De acuerdo con declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia de Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, un GRD, Manrique se reunió varias veces con él en 2023 y con funcionarios de su entidad para revisar los avances de 3 contratos que sumaban en total 92.000 millones de pesos. Estos contratos debían ser entregados a dedo para asegurar el tiempo, 2 cosas: la estabilidad del proceso de paz con la guerrilla del ELN y los votos positivos de 6 congresistas en proyectos de ley claves para el gobierno. La representante de 35 años no respondió ninguna de las preguntas de este diario sobre el caso, pero sí hizo un pronunciamiento en sus redes sociales en el que niega los señalamientos. Olmedo López miente. Su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la fiscalía lo está llevando a actuar errónea y malintencionadamente. Estoy segura de que la justicia actuará en favor de la verdad, escribió en X. El testimonio de Olmedo López, revelado esta semana por la unidad investigativa de Noticias Caracol, pero hay que tener en cuenta una cosa: Noticias Caracol, lastimosamente, últimamente dice muchas mentiras. Es muy difícil creerle a Caracol lo que está diciendo. Y además porque la información fue filtrada, y esta información filtrada por un ministro de la Corte Suprema de Justicia ya fue desvinculado de la institución, precisamente por eso, porque era algo que no se tenía que revelar y se reveló. Pero lo que se reveló, no habían esperado suficientes pruebas de investigar correctamente cómo era, sino ¡pum!, lo abrieron así y pues obviamente los demás se fueron detrás, como cuando uno va en un carro y va a salir a tomar la izquierda y en ese momento todas las tractomulas salen detrás pensando que uno lleva el camino. Entonces, así pasó con esto, así pasó con esta cosa. Entonces, bien, asegura que la representante a la Cámara le escribió en su libreta personal qué contratos se necesitaban para garantizar los votos en la Comisión de Crédito, encargada de aprobar los préstamos internacionales para el gobierno, a qué municipios debían ir dirigidos y cuáles congresistas serían los beneficiados. Todo esto después de llegar a un supuesto acuerdo con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La congresista llega a mi oficina a impulsar los contratos. Yo le entregué mi libreta y ella escribe, dijo López ante la Corte con Noticias Caracol al revisar los ingresos a la UGRD en diciembre del 2023 y principios del 2024. Confirmó que Manrique entró allí varias veces para reunirse con López. Bueno, según las declaraciones, los congresistas implicados son Badit Mansur, Partido Conservador; Liliana Vitar, Partido Conservador; Juan Pablo Gallo, Partido Liberal; Julián Peinado, Partido Liberal; Juan Diego Muñoz, Alianza Verde, y quien renunció en febrero a la curul por problemas de salud, y la misma Manrique. Los contratos multimillonarios serían destinados al municipio de Cotorra, Córdoba, al corregimiento de El Salado, en Carmen de Bolívar, y a Saravena, Arauca. Este último contrato de más de 32.000 millones tenía oficialmente como objetivo construir obras de protección, de riesgo y prevención de inundaciones en el río Bojabá, pero, según Olmedo, en realidad serviría para financiar a la guerrilla del ELN. Según Olmedo, que tiene desde hace décadas, oigan esta palabra, que tiene desde hace décadas, o sea, estamos hablando que no son una década, o sea, 10 años, no son 2, sino son muchas, 3, 4, 5,
O sea, esto viene desde Pastrana. Desde allá puede estar llegando. Ahora vaya a saber, de pronto está hasta más atrás. Pero poco a poco iremos escudriñando y iremos encontrando las reales verdades de todo esto. Entonces, dice así, bueno, varias décadas, una fuerte presencia en Saravena, Arauca, y el resto del departamento de Arauca. Al final, ninguno de los tres contratos se firmó, ni se ejecutó, porque los medios de comunicación denunciaron otro escándalo de corrupción en la entidad y el presidente Petro le pidió la renuncia a Olmedo López. Es decir, apenas él pidió la renuncia a Olmedo López, todo se trancó, no pudo salir todo ese dinero, para nada. Sin embargo, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia ya investigan a todos los implicados para determinar en qué delitos incurrieron, Obviamente, para ninguno es desconocimiento que los 9 congresistas ya están siendo investigados, ya se compulsaron copias y todo eso, están en ese proceso y simplemente toca esperar qué resultados después viene a dar todo esto. López insistió ante la Corte en que desde el gobierno le ordenaron direccionar contratos de la UGRD para financiar a la ELN. O sea, ahí ese punto sí sería falso, porque el señor Olmedo está tomando situaciones de anteriores gobiernos y asumiéndolos como de este gobierno, como si este lo hubiera hecho, cuando no fue este gobierno, sino fueron los anteriores gobiernos. Dice, en anteriores décadas se ha logrado esto, anteriores décadas. El ELN ha tenido contratos del Estado y eso no lo conocían los colombianos. ¿Los colombianos sabían todo esto? No. Es ahora cuando pasa esto, es que lo descubrimos. Y es por esa razón que viene la crónica para contarse aquí a la audiencia. Bien, entonces, seguimos. Presuntamente para que este grupo no se levantara de la mesa de negociación, porque esa guerrilla necesitaría el dinero público para frenar su práctica de secuestro extorsivo. El gobierno en pleno, la mesa de diálogos y el presidente han negado esas acusaciones. En un mensaje de este miércoles, Petro desestimó las denuncias. El gobierno solicitó que el ELN no regresara al secuestro y, como es de público conocimiento, el ELN ha reafirmado su regreso a esta práctica terrible. El ELN lleva más de 65 años en la lucha armada, no se vende. Ojalá fuera así de fácil hacer la paz, pero cualquiera que sepa la historia de Colombia sabe que terminar la guerra o algunas de sus prácticas no se hace con dinero, escribió Petro, y añadió, entre comillas, 2 puntos, las organizaciones ilegales de Colombia tienen fuentes de financiación ilícita mucho más poderosa que las contrataciones que les gusta a algunos políticos y que se practican desde hace décadas. ¿Cuáles de esas? Todos sabemos que son las del narcotráfico. O sea, el narcotráfico, si nosotros miramos con todo lo que han incautado, que representa billonadas cantidades de dinero que ellos han hoy perdido, esas eran las que les financiaba todo. Así que las contrataciones del gobierno para ellos prácticamente sería como darles una colombina. Eso es lo que yo entiendo acá. Entonces, bien, continuamos. Las organizaciones ilegales de Colombia tienen fuentes de financiación ilícita mucho más poderosas que las contrataciones que les gusta a algunos políticos y que se practican desde hace décadas. Cierra comillas. Ahora se preguntan, ¿quién es Karen Manrique y cómo llegó al Congreso? La representante Karen Manrique, una política desconocida hasta esta semana para la mayoría de los colombianos, llegó al Congreso en el 2022 a ocupar una de las 16 curules de paz. Por eso le estaba diciendo a ustedes, las curules de paz no las dieron en ningún momento en el gobierno de Duque, siempre las negaban.
siempre. Es más, el mismo presidente Gustavo Petro siempre, cuando fue congresista, siempre decía, por favor, las curules de la paz se deben otorgar. Y siempre peleaban, más de uno peleaba, las curules de la paz se deben dar, pero no se dieron. Solamente hasta que llegó el gobierno de Gustavo Petro, las curules de la paz se dieron y se dio una, que es en este caso a Karen Manrique, o sea que todavía están en vía 15 curules. Ahora, bueno, tocaría mirar esas otras 15 curules de la paz de quiénes son. Espérate un momento, vamos a averiguar eso rápidamente.